Génesis 40, empezando en el versículo 1. Aconteció después de esas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión en la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que vi una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos. Ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar el jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían el río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos, nos echó a la prisión en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos.
Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la historia de la vida de José que tú has escrito para nosotros, para que podamos aprender más de ti, más de nosotros, y cómo obedecerte y confiar más en tu grandeza, en tus perfecciones. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a poner mucha atención a tu palabra y aprender exactamente lo que tienes para nosotros hoy. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna vez en tu vida has sido olvidado? Y no estoy hablando tanto de que tus papás te olvidaron en Perisur y no se dan cuenta hasta que regresan a la casa, aunque eso también se aplica, pero no creo que sea tan común, ¿verdad? Me refiero más a situaciones como estas. Tu esposo olvida tu cumpleaños o el aniversario. O tu esposa olvidó de que tú habías planeado una cita especial. O tal vez pediste oración de alguien aquí en la iglesia, pero después nunca te pregunta cómo están las cosas. O no vienes un domingo y nadie te marca para ver cómo estás. ¿Cómo sientes en esas situaciones? ¿Cómo sientes cuando alguien te olvida? O olvida algo importante para ti. ¿Cómo sientes? Mal, ¿verdad? Muy mal. A veces con coraje, a veces con frustración, enojo. Es uno de los peores sentimientos en la vida humana, el ser olvidado. Y eso no es un problema solamente de olvidar un cumpleaños o cosas así no tan importantes. A veces sentimos así también en la vida cristiana. Sentimos como que hemos sido olvidados, tal vez por otros, por los hermanos y hermanas de esta iglesia, y también a veces, si seamos honestos, sentimos olvidados por Dios mismo, como que Él ya no está con nosotros. Estamos pasando por tantos problemas que no parece como que Dios todavía está con nosotros y a nuestro lado. Esos momentos son muy difíciles y sentimos a veces enojo, frustración, tristeza o desánimo. José pasó por tiempos así en su vida también, como vemos en sus capítulos de Génesis. Hace 8 días, al final del mensaje, terminamos con José en la cárcel. Su vida hasta este punto ha sido un gran altibajo. De ser el hijo favorito de su padre y bendecido con todo lo que quiso, a ser traicionado por sus propios hermanos, por su propia sangre y carne, y vendido como esclavo en Egipto. Después Dios estaba con él, fue prosperado en su trabajo, llegó a ser el esclavo favorito de Potifar, encargado de todo, confiado de todo. Después fue acusado falsamente y fue echado en la cárcel. Aún en la cárcel Dios estaba con él. Dice que prosperó su trabajo, fue encargado con los otros presos. Pero hermanos, de todos modos, estaba en una cárcel. Y no una cárcel como algunos el día de hoy con internet y la tele. Sino una cárcel fea, sin nada, sufriendo. Está José otra vez en la prueba. Y seguro que pareció para él ser una prueba constante y sin fin en su vida. Pero Dios estaba con él. Y Dios, por medio de esas pruebas, está enseñando a José
enseñándole que puede ser olvidado por el hombre y echado en la cárcel, pero no puede ser olvidado por él. Dios aquí está enseñando a José que Dios prueba a sus hijos, pero nunca los olvida y nunca los abandona. Y por medio de José y su historia y su sufrimiento y sus pruebas, Dios está enseñándonos a nosotros también. Enseñándonos que podemos tener esperanza, podemos demostrar fe durante la prueba, porque aunque el hombre nos puede olvidar, Dios nunca olvida de los suyos. A veces sentimos olvidados. A veces sentimos abandonados. Pero si somos los hijos de Dios, esto no es posible. Simplemente no es posible. Podemos creer lo que David dijo en el Salmo 30, versículo 5. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Si pasamos por noches y noches y semanas y meses y años de llanto, pero un día vendrá el grito de alegría. Podemos creer con todos nuestros corazones que aunque Dios nos prueba, nunca nos olvida. ¿Entienden? Aunque Dios nos prueba, nunca nos olvida. Y podemos pensar en 3 pruebas aquí en esta historia de José. Pruebas que sin duda fueron difíciles para él, que le tentaban a pensar que había sido olvidado y abandonado por Dios. Vemos primero, la primera prueba, la prueba de la adversidad. Es muy general, ¿verdad? Porque la verdad es que esto describe toda la vida de José hasta este punto. Adversidad tras adversidad tras adversidad. Pero quiero otra vez que nosotros aquí sentimos el peso de lo que José ha sufrido. Porque otra vez sabemos la historia, sabemos cómo termina y perdemos el impacto. Pero este joven, no perfecto, pero tampoco quien había hecho nada para merecer estar en la cárcel, había sido aborrecido por su familia, por sus hermanos, vendido en esclavitud, esclavo en la casa, acusado falsamente, echado en la cárcel y al final de esta historia, otra vez olvidado, otra vez, al final del capítulo 40, otra vez olvidado en la cárcel. Entonces perdemos el impacto cuando decimos, no, pero José va a estar bien, no me voy a preocupar. No, pero José no sabía esto. Piensen como José. Pasando por prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, adversidad y más adversidad y más adversidad. La vida para José hasta ese punto ha sido un sufrimiento constante, llena de pruebas y dificultades. Pero en cada parte de su historia es increíble ver que José nunca perdió su fe en Dios. José nunca perdió su confianza en Dios, nunca empezó a quejarse, no decidió rechazar el camino de Dios porque estaba demasiado difícil, como nosotros a veces. Este ejemplo de José es muy importante para nosotros, porque cuando leemos aquí en la Biblia de tanta adversidad, de tanta prueba, sería fácil para nosotros pensar que, bueno, Dios ha olvidado a José. Dios aquí ha abandonado a José. Pero no. Porque la adversidad no prueba que Dios no está con sus hijos. Dios sí nos prueba, pero nunca nos olvida. Eso tenemos que entender muy bien. Porque es una duda muy común para el cristiano. Las cosas están mal en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, y tú tienes la tendencia a pensar, ¿Dios todavía está conmigo? ¿Tal vez Dios me ha olvidado? Tenemos que ser honestos. Tenemos que admitir que esta duda a veces cruza nuestras mentes. Frente a la adversidad, frente a las pruebas fuertes y constantes, somos tentados a dudar que Dios sabe lo que está pasando. Somos dudados a pensar que
A Dios no le importa mi vida. Dios está con el pastor. Dios está con los hermanos maduros. Pero Dios me ha olvidado de mí. A veces pensamos así. A veces tenemos esa duda. Yo quiero decirte, tú no estás solo con esta duda. Todos nosotros la hemos tenido también. El pensamiento de ¿qué está mal en mi vida para que tenga que pasar por tanta adversidad? ¿Has pensado así? Dios ya no está conmigo. Yo he desobedecido a Dios tanto que Él ya no quiere saber nada más de mí. ¿Has pensado así? Pero no. Dios nos prueba, pero nunca olvide de nosotros. Por supuesto, a veces Dios nos disciplina. A veces tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Pero la prueba de la adversidad es normal. Es lo que yo he visto aquí en esta iglesia a través de los años. Personas me acercan y dicen, pastor, ¿por qué estoy pasando por eso? Porque eres cristiano. Es normal. Todos los cristianos pasan por pruebas. Si nunca pasas por pruebas, debes dudar de tu salvación. Pero esta cosa de que la vida es difícil, que hay ataques, hay problemas en tu familia, hermanos, hermanas, eso es normal. Así es la vida cristiana. No se desanimen porque sienten ataques y porque son cosas difíciles en la vida. Pero aún en los ataques, aún en las dificultades, aún en las pruebas, si eres hijo de Dios o hija de Dios, Dios nunca olvida de ti. No puede. Es imposible para Él. No te puede abandonar. Entonces no estás solo. Esta duda ha cruzado la mente de cada cristiano en toda la historia. Dios sí está conmigo cuando paso por cosas difíciles. El hecho de la prueba no significa que Dios nos ha abandonado. Es al revés. Dios usa la prueba para mostrarnos cuánto nos ama. ¿Ok? Dios usa la prueba para demostrarnos cuánto nos ama. Tenemos que entender la adversidad y las pruebas de esta manera. En segundo lugar, aquí en esta historia vemos la prueba de la espera. La prueba de la espera. En nuestra historia dice que el copero y el panadero delinquieron contra Faraón. Esos dos siervos le ofendieron, aunque no nos dice cómo. Y por eso Faraón, rey de Egipto, con poder y autoridad absoluta, les echó a la cárcel. ¿Pero en cuál cárcel? Fíjense, en la prisión de la cárcel del capitán de la guardia, en la misma cárcel en donde José estaba preso. Como hemos visto aquí, la providencia de Dios en la vida de José es increíble. Dios está dirigiendo todo para bien. No es coincidencia aquí que José fue vendido a Potifar y después echado en la cárcel de Potifar y después esos prisioneros fueron echados en la misma cárcel donde estaba José. Nada de coincidencia aquí. Todo es el plan de Dios y la providencia de Dios. Dios cumpliendo su propósito en la vida de José. Y José, puesto que Dios estaba con él, dice que fue encargado con esos hombres, que les servía mientras estaban algunos días en la prisión. Es muy interesante. Fíjense en el versículo 4. Del capítulo 40, perdón. Versículo 4 del capítulo 40. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. ¿Lo ves? ¿Quién encargó los nuevos presos a José? ¿Qué dice? El capitán de la guardia. ¿Quién era el capitán de la guardia? Potifar. Capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró. So, fíjense aquí, Potifar echó a José en la cárcel, pero todavía tiene contacto con él y confía
confía en Él. Porque cuando hay más presos, dice José, tú estás encargado con ellos. Increíble la mano de Dios en esta historia. Y a veces ni la vemos. Decimos, sí, capitán de la guardia. ¿Quién era? Potifar, el amo de José que lo había echado en la cárcel. Dios está haciendo todo. Su mano es obvia en esa situación. Entonces, en este momento, José aparentemente ha estado en la cárcel por un buen rato. No sabemos cuánto tiempo. Lo único que sabemos es que desde el momento cuando fue vendido a Egipto hasta el momento cuando estaba de pie ante Faraón interpretando su sueño, pasaron 3 años. Entonces pasó 13 años en la casa de Potifar y en la cárcel. Y no sabemos cómo se dividieron esos años, pero otra vez, mucho tiempo. Por eso digo, esa es la prueba de la espera. 13 años, o como esclavo o como prisionero. 13 años. ¿Cómo pasó el tiempo José? Haciendo berrinches, quejándose de Dios y su situación, compadeciéndose de sí mismo. No, eso hubiera sido natural, así actuamos nosotros muchas veces. Pero José no leemos nada aquí de eso en la vida de José. Él trabajaba y trabajaba fuerte y fielmente. Y cuando vino la oportunidad, después de tanto tiempo de espera, él era un buen testimonio de Dios a esos hombres. Es decir, después de tantos años de ser esclavo y en la prisión, cuando vino la oportunidad para hablar de Dios con otros, lo hizo. ¿Ok? Entró el copero, el panadero, y Dios le dio la oportunidad para interpretar su sueño y ser un buen testimonio de su Dios. Y fíjense que José, cuando presentado con esta oportunidad, no dijo, Dios, estás bromeando, ¿verdad? ¿Tú piensas que voy a ayudar a esos hombres cuando me has abandonado en esta cárcel? No. Si tú quieres ayudar a esos hombres, tú lo hagas, yo no. Dice, no, pero por supuesto José no hizo esto. Pero esa es la reacción natural. Pasando 13 años, hermanos, 13 años, esclavo, opreso. Y Dios, después de este tiempo, dice, aquí está una oportunidad de hablar de mí. Y dices, no. Dios, tú no has estado conmigo. Dios, yo estoy en esta prueba fuertísima y esperes que te sirva. Tal vez nunca diríamos eso con la boca, pero sí actuamos. Pero José no. Servía a Dios cuando tenía la oportunidad. Dice que esos 2 presos, echados en la cárcel, y los 2 tuvieron un sueño. Y dice en una noche que tuvo un sueño, y en el versículo 6, dice, vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Piensa conmigo por un momento. José, aun siendo un prisionero en la cárcel, José, con su propio sufrimiento, se dio cuenta del sufrimiento de otros. ¿Verdad? Dice que miró a sus semblantes y vio que estaban tristes. Nosotros podemos hacer mucho de esto. Cuando estamos pasando por las pruebas, por las tribulaciones, tenemos la tendencia a enfocarnos demasiado en nosotros y nuestros problemas. Y no darnos cuenta de casi nadie en nuestro alrededor. Es constante, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Y no vemos que otras personas también están pasando por dificultades. José estaba pasando por suficientes problemas en su propia vida, ¿verdad? Pero se dio cuenta de algo diferente en las caras de esos dos presos. Vio el problema de otros y quiso ayudar. Es algo que lo he dicho aquí en la iglesia antes, pero una de las mejores maneras para ayudarnos a nosotros a soportar nuestras propias pruebas es enfocarnos en otros, en sus problemas, en sus pruebas, en su sufrimiento. Deja de pensar en ti, piensa en otro. Parece raro, ¿no?
Pero así es. En vez de compadecernos de nosotros mismos, en vez de quejarnos, en vez de solamente pensar en pobrecito de mí, deberíamos servir a otros y ver cómo nos cambia. Dices, no, pastor, no entiendes mi prueba. No importa. Si quieres pasar por tu prueba, que estoy seguro que es fuerte, eso no niego. Si quieres pasar por tu prueba, ayuda a otros. No te enfoques tanto en ti y tus problemas. Enfócate en otra persona. Es lo que José hizo. Y Dios le usó mucho, porque dice que José interpretó sus sueños. Versículos 7 y 8. Bueno, preguntando. Y José dijo al final del versículo 8, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y vemos aquí que José no intentó animar a sus hombres con sus propias palabras. José no dijo, no se preocupen, todo va a estar bien. José dijo, Dios, mi Dios, puede interpretar sus sueños. José ayudó a esas personas con la palabra de Dios. Y regresando a la aplicación, si tú quieres ayudar a otra persona, no lo hagas con tus palabras. Porque tus palabras y mis palabras no sirven para nada. Usa la palabra de Dios. Marca a la persona y decir, déjame leerte un salmo. Déjame leerte un versículo que Dios me mostró hoy para animarte en tu dificultad. Usa la palabra de Dios para ayudar a otros y no tus propias palabras. Y vemos aquí que esos dos presos contaron sus sueños y José los interpretó. El copero, dice, soñó de una vid con 3 sarmientos que brotaban, daban sus uvas. Él exprimía las uvas en la copa de Faraón y daba la copa a Faraón como antes. Y José, con la ayuda de Dios, interpretó el sueño para decir, en 3 días vas a ser restaurado a tu puesto como copero de Faraón como antes. Y el panadero, viendo una interpretación tan buena, también quiere que su sueño sea interpretado. Pero la interpretación es un poquito diferente, es más difícil. Porque José dice, estos 3 canastillos representan también 3 días. Pero al final de 3 días vas a ser matado. Vas a ser colgado en la horca. Y las aves van a comer tu carne. Fuerte. Fuerte lo que José dijo. No fue una interpretación tan buena para el panadero. Pero José nada más estaba diciendo la palabra de Dios. José no podía cambiarla. Estaba expresando la palabra de Dios. Y dice que así sucedió en los versículos 20 a 22. Exactamente como se dijo, así fue. El copero fue restaurado a su oficio y el panadero fue ahorcado. Y vemos aquí que José no había inventado nada. José nada más explicaba la interpretación de Dios y nada más. José fue honesto, aunque dolió. Y eso no es una parte tan importante, pero no quiero perder la oportunidad de decirlos a ustedes. Aquí José sabía que las noticias no fueran tan buenas para el panadero. Pero lo dijo de todos modos porque fue la palabra de Dios. Hermanos, a veces yo como pastor les digo cosas que duelen. También les digo cosas que animan, espero. Pero a veces es necesario ser fuerte y duro cuando la palabra de Dios es fuerte y duro. Porque yo no tengo derecho de cambiar ni suavizar lo que Dios dice. Aun cuando hay personas que no les gusta. Aun cuando hay personas que van a ser ofendidas. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Y también para ustedes mismos, a veces ustedes tienen la oportunidad y la necesidad de confrontar a un hermano, confrontar a una hermana. No, yo no quiero lastimarle. Es mejor lastimar a la persona un poquito en un momento con su pecado que permitir que siga adelante su pecado y sea destruido. Es lo mismo con sus hijos y hijas. No quiero disciplinar a mi hijo o mi hija porque duele. Es el punto. Debería doler. Precisamente para que en el momento hay dolor, pero para que no haya más dolor más adelante, porque nunca aprende las consecuencias de su pecado. Pues nada más una pequeña cosa aquí. Si la palabra de Dios es fuerte y dura, así tenemos que ser.
y no ser ofendidos tampoco cuando alguien nos confronta con nuestros propios pecados. Aquí vemos que José obedeció a Dios, compartió la palabra de Dios cuando interpretó los sueños del copero y del panadero. Y tal vez todo eso parece más o menos normal. ¿Por qué? Porque sabemos la historia. Sí, José interpretó los sueños, qué bueno. Es parte de lo que Dios usó para restaurarle y ponerle en segunda posición en Egipto. Sí, pero antes de esto, otra vez piensan. Porque para mí el problema es que esa historia es tan común que estoy poquito preocupado que ustedes no entienden las cosas tan importantes aquí. Antes de pensar en la liberación de José de la cárcel, piensen. Yo estoy seguro que fue un gran choque para José, un poco de lucha para él, ser enfrentado otra vez con sueños. ¿Me entienden? Estoy diciendo, así empezó su historia. ¿Ustedes recuerdan? José tuvo 2 sueños y por eso sus hermanos le aborrecieron más. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hermanito que piensa que vamos a inclinarnos a él? Entonces para José la verdad es que los sueños no le han ayudado mucho hasta este punto. Los sueños fueron parte de la razón por la cual fue casi matado y después vendido a Egipto. Entonces hubiera sido muy fácil para José tener amargura en su corazón en contra de Dios por estos sueños, por echar la culpa a los sueños o a Dios por todos sus problemas. Si no fueran por esos sueños, no estaría aquí en la cárcel. Hubiera sido una reacción muy natural para José. Entonces cuando él hablaba con el copero y con el panadero, ellos le decían que habían tenido sueños. Hubieran sido muy fácil para José responder así: ¿ustedes tenían sueños? Yo también cuando era joven, y por esta razón estoy aquí. No quiero saber nada más de sueños para el resto de mi vida. Ustedes con sus sueños, ya, adiós, ya. Sueños no. Eso hubiera sido muy fácil. Yo no quiero nada que ver con sueños. Pero no. José no tuvo amargura en su corazón en contra de Dios. José todavía tenía la esperanza de que sus sueños iban a ser cumplidos. En fe, por supuesto, porque por vista no era posible, estaba en la cárcel, nunca iba a ver a su familia otra vez. Entonces, muy interesante aquí, que otra vez tenemos sueños y José reacciona correctamente a los sueños. Entonces, nosotros también a veces, y muchas veces, tenemos que esperar. Así como José esperó mucho tiempo, años y años y años y años. Y nosotros también a veces tenemos que enfrentar la prueba de la espera. Pasan años, a veces muchos años, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Y podemos ser tentados a pensar que Dios nos ha olvidado, que Dios ya no piensa en nosotros, que Dios ya nos ha abandonado. Por eso esta historia de José es tan aplicable para nosotros hoy en día. Dios nos prueba, sí. A veces nos prueba con la espera, con meses o años de la espera, pero nunca olvida de nosotros. Nunca. No es posible que nos abandone, no es posible que nos deje solos. Y finalmente en este pasaje vemos la prueba de la decepción o la desilusión. Como ya hemos visto, eso también ha sido la descripción en toda la vida de José hasta este punto. Decepcionado, desilusionado por las personas y por los eventos. Fue decepcionado por sus propios hermanos, después es decepcionado por Potifar y su esposa. Pero tal vez el clímax de la decepción y la desilusión viene al final del capítulo 40. Que José está en la cárcel, encargado con esos 2 presos. Él escucha sus sueños y los interpreta. Y fíjense que en los versículos 14 y 15, José hace una petición al copero. Dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón. Me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Es una petición normal, una petición muy razonable. Cuando tú estás otra vez con Faraón a su diestra, háblale de mí por favor para que pueda salir de esta cárcel.
Pero al final del capítulo, cuando todos los sueños fueron cumplidos exactamente como José había dicho, cuando leemos del copero siendo restaurado a su posición, leemos el versículo 23, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Fuerte. José había ayudado al copero, había dado esperanza al copero, pero él se olvidó de José completamente, y no solamente por algunos días, o semanas, o meses. Leemos el versículo 1 del capítulo 41, que pasaron 2 años. 2 años más de espera, hasta que Faraón tuviera su sueño y el copero se acordara de este hombre en la cárcel. Yo creo que esta prueba tal vez fue la más fuerte para José. Él piensa que por fin tiene un amigo en Egipto. Y no cualquier amigo, un amigo que cada día estaba en la presencia de Faraón. Un amigo que fue de confianza para Faraón, porque el copero probó el vino y todo primero en caso de que había veneno. Entonces un hombre muy cerca a Faraón. Y cuando el copero salió de la cárcel y fue restaurado, seguro que cada día José se levantaba con la esperanza de que hoy puede ser el día que salgo. Cada vez que alguien vino a la cárcel, pensaba que estaba alguien para librarme. Pero no pasó la primera semana, después la segunda, después un mes, después un año. Y seguro que José fue tentado a pensar que Dios le había olvidado, que Dios le había abandonado. Pero aunque el copero se olvidó de José, Dios no. Por eso leímos la primera parte del capítulo 41, viendo los sueños de Faraón, para ver los versículos 9 a 14. Después de sus sueños, dice, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, y explica a Faraón lo que había pasado. Dice que hay un hombre en la cárcel que puede interpretar sueños. Y dice en versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Tomó 13 años, pero por fin José está libre. Por fin puede ver un poquito de lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces la vida de José nos enseña que la desilusión es esencial para el crecimiento espiritual. Otra vez, escuchen muy bien, porque a veces digo cosas y ustedes, sí, pero escuchen bien. A veces la desilusión es esencial para el crecimiento espiritual. Porque demanda la fe, porque demanda la esperanza solamente en Dios. Escuchen, a veces Dios, a propósito, arruina nuestros planes. ¿Ustedes creen en un Dios así? No, mi Dios no arruina mis planes. Dios está conmigo. Dios hace lo que quiera. No, Dios no es un Dios así. A veces Dios, a propósito, arruina nuestros planes. Alguien nos decepciona. Somos desilusionados. Pero es porque Dios tiene algo mejor. Algo que nosotros tal vez ni hemos considerado. Dios nos pone en la prueba de la adversidad, en la prueba de la espera, en la prueba de la decepción y desilusión. No porque nos ha olvidado, no porque nos ha abandonado, sino porque tiene algo mejor por nosotros. Pensamos mal muchas veces, pensamos que esas pruebas en la vida demuestran que Dios nos ha olvidado y por eso tantas malas cosas nos suceden. Pensamos que Dios está enojado con nosotros y por eso hay tanto sufrimiento. En esta historia de José vemos claramente que las pruebas de todo tipo son parte del plan y la obra de Dios. Dios sí nos prueba,
pero nunca, nunca olvida de nosotros. Quita cosas, quita personas a veces. No porque está enojado con nosotros, sino porque tiene algo mejor para nuestras vidas. Así que hermanos y hermanas, aquí al final necesitamos hablar honesta, abierta y francamente. Probablemente nadie aquí negaría con su boca de que Dios no nos olvida, que no nos abandona. Pero a veces, aunque decimos que creemos esto, no siempre vivimos así. Cada persona aquí ha pasado o va a pasar por las pruebas que Dios pone en su vida. Así como José, pasamos nosotros por las pruebas de la adversidad, la espera y la desilusión. Todos nosotros. En estos momentos, cuando todo parece mal, cuando no entendemos la situación, cuando no podemos ver ninguna luz, cuando estamos desanimados y hasta desesperados, necesitamos agarrar con todas nuestras fuerzas a esta verdad que vemos ilustrada en la historia de hoy. Podemos ser olvidados y abandonados por el hombre, pero nunca, nunca por Dios. Yo sé que pasas por tiempos cuando parece que sí. Por eso dije que ahora tenemos que ser honestos y abiertos. No te ayuda si nunca admites a nadie que tienes problemas. Eso no te ayuda a ti ni ayuda a tu iglesia. Hemos hablado de eso muchas veces recientemente, no de ser más abiertos. Porque no, nos cerramos, estoy bien. Siempre estoy bien. No estás bien constantemente. Nadie está bien constantemente. Ni yo, ni tú, ni nadie. Pasamos por pruebas. Pasamos por dificultades. Y a veces parece como que Dios nos ha abandonado. Como que Dios ha olvidado sus promesas para nosotros. Yo he pasado por tiempos así y seguro ustedes también. Tiempos de tanta oscuridad. Tiempos de tanta sombra que no solamente que no podemos ver la luz, sino tampoco recordamos cómo se ve la luz. ¿Verdad? Así es tan oscuro el día, la semana, el mes, el año. La vida es difícil, las pruebas son fuertes, el sufrimiento es real. Pero la verdad bíblica es que Dios nunca olvida de nosotros y nunca abandona a sus hijos. El ser humano sí. Tu esposo olvida, tu esposa olvida, tu hermano olvida, tu pastor olvida. Pero Dios nunca. Dios no te olvida. Tal vez dices, mis hijos me han olvidado, no hablan conmigo. Pero Dios no te ha olvidado. Tal vez dices, no, mis padres, mis nietos, mis amigos, quien sea, ya nadie habla conmigo, estoy solo. No. Dios no te ha olvidado. Aún aquí en la iglesia nos esforzamos como familia a estar pendientes y ayudar unos a los otros, pero a veces fallamos. Aún aquí, tal vez pases por un tiempo difícil y nadie te habla. O pasan algunas semanas cuando no estás en la iglesia y nadie te marca para ver cómo estás. Y tú dices, me han olvidado. Pero Dios no te ha olvidado. Puedes ser olvidado por el hombre, pero nunca por Dios. Y lo bueno es que esta promesa no cambia dependiendo si nosotros somos buenos o no. Si nosotros somos perfectos o no. Recordamos lo que Dios prometió en Hebreos 13:5. Vamos a terminar con esta cita. Hebreos 13, el versículo 5. Aquí tenemos una gran promesa de Dios para sus hijos. Hebreos 13, el versículo 5. Nada más la segunda parte del versículo. Dice, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Fíjense, el versículo no dice, si eres constantemente fiel a mí, si no me fallas, si no te desanimas, si tienes una fe perfecta, entonces no te desampararé, ni te dejaré.
Gracias a Dios, el versículo no dice esto, ¿verdad? Es una promesa incondicional. No importa lo que pase en tu vida, no importa la prueba, no importa la tribulación, Dios nunca olvida a los suyos y no puede abandonarlos. Nosotros sí. Nosotros muchas veces olvidamos de Dios. Pasamos por una prueba y entramos a hacerlo nuestras propias fuerzas. Voy a trabajar más, voy a hacer más. Y olvidamos de Dios. Nos desesperamos. Ya no hay esperanza para mí. Has olvidado de Dios. Nosotros muchas veces olvidamos de Dios, pero Él nunca de nosotros. Si estás aquí hoy y eres un incrédulo, si no eres un cristiano, si nunca has sido salvo, tal vez tú dices que Dios te ha olvidado, porque tu vida está mal, porque tu pareja te abandonó, porque tu trabajo no está bien, porque tu familia no está bien, y tú dices, Dios no piensa en mí, Dios me ha olvidado, Dios nunca ha hecho nada para mí. Pero no es la verdad. Porque leemos en Juan 3:16 que Dios amó al mundo tanto que envió a su único hijo. No puedes decir que Dios te ha olvidado. Dios no te ha olvidado. Dios mandó su propio hijo precisamente para que tú puedas tener la vida eterna y una relación con Él. Este es el amor que Dios ha demostrado a todo el mundo. Dios amó al mundo tanto, te amó a ti tanto, que mandó a su hijo para sufrir en este mundo y morir en la cruz por pecados. Entonces, no puedes decir que tus problemas de salud y tus problemas de finanzas, tus problemas en tu familia, prueben que Dios te ha olvidado. No. Porque Cristo vino. Y cuando te arrepientes de sus pecados y tienes fe en Dios, puedes tener la vida eterna. Podemos pensar en Cristo en nuestra historia. Ustedes recuerdan que la vida de José es un símbolo de la vida de Cristo. José fue humillado, humanamente hablando, acusado de violación a la esposa de Potifar, echado en la cárcel, olvidado por el hombre, fue humillado, olvidado, rechazado. Cristo también se humilló cuando vino a la tierra, fue rechazado de todos. Casi todos, olvidado por su propio pueblo. Pero así como José pasó por la prueba y fue exaltado eventualmente, también Cristo superó las tentaciones, Cristo pasó cada prueba, Cristo murió en la cruz por nosotros y después Dios le trajo al cielo para estar a su diestra para siempre. José aquí fue inocente de todo esto y aún así sufrió. Pero Dios no le olvidó. Así con Cristo. Cristo fue perfectamente inocente, pero sufrió muchísimo. Pero Dios tampoco le olvidó, porque dice en un salmo que Dios no permitió que su santo viera corrupción. Dios no abandonó a su hijo en la tumba y no va a abandonarnos a nosotros tampoco. Dios sí nos prueba, pero nunca olvida de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu promesa de nunca dejarnos solos, de nunca abandonar a tu pueblo. Señor, te pedimos mucho por las personas aquí que no son tus hijos, que no han sido salvos y por eso todavía están esclavos a sus pecados. Te pedimos que tú ayudas a ellos a entender que tú has mandado a tu Hijo para ellos, para salvarles de sus pecados. Que Dios amó al mundo tanto que mandó a su Hijo. Te pedimos que las personas aquí sin tu salvación puedan entender que
no es la verdad de que Dios les ha olvidado, porque tú has provisto la salvación. Por favor, Señor, obra en sus corazones, en niños, en jóvenes, en adultos, en visitas, en todos, para que puedan arrepentirse de sus pecados y creer solamente en Cristo para su salvación. Y Señor, para nosotros tus hijos que estamos aquí, débiles, pecadores, Señor, ayúdanos a tener esa confianza de que no puedes olvidarnos, no puedes abandonarnos, no puede suceder. A veces no entendemos lo que estás haciendo, pero siempre estás con nosotros. Llena nuestros corazones de esta confianza y esperanza, de esta verdad, para que este día, esta semana, podamos vivir en gozo, podamos vivir en el gozo de nuestra salvación, en la confianza y esperanza de quién eres, lo que has hecho y lo que sigues haciendo por nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.